Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, pues vamos a tener ahorita un repaso general de la primera parte del segundo semestre, ¿sale? Toda la segunda evaluación vamos a estar hablando de pasado simple. Ya tuvimos una primera clase que es el pasado simple con el verbo to be. Ahorita les voy a dar un repaso nada más rápido para que no haya ningún problema con esto y después nos vamos a ir al pasado simple pero con cualquier verbo, que es un tema que no hemos visto. Toda la segunda evaluación, independientemente si hacemos examen o no, o si solamente revisamos con libro, o vaya, eso todavía no lo hemos decidido, pero toda la segunda evaluación va a estar relacionado con el pasado simple, con estas tres formas del pasado simple. Entonces pongan mucha atención. Ok. Entonces, como decíamos, hay que recordar primero que el verbo to be siempre va a tener sus propias reglas. ¿Se acuerdan que en presente hablábamos del am, hablábamos de is y hablábamos de are? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esa misma estructura que tenemos no la vamos a llevar al pasado, pero ahora va a haber un pequeño cambio. La estructura en general es la misma. Va a haber un pequeño cambio. ¿Cuál es ese? Ya no va a haber tres verbos to be distintos. Ahora solamente va a haber dos. Was y were. En teoría esto ya lo vimos, ¿no? Ya le dimos una repasada a esto, ya sabemos qué personas van con was, ya sabemos qué personas van con were. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un sujeto, el verbo to be en pasado y después el complemento. Esta estructura como tal es exactamente la misma estructura que ya vimos en el presente. Entonces, si se grabaron la del presente, ya no debe de haber ningún problema. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Teníamos un sujeto, otra vez un verbo to be en pasado, pero ahora le agregábamos algo que era la negación. Acuérdate que en la negación, en el verbo to be, es suficiente con poner un not. Eso es todo. ¿Sale? Aquí no hay auxiliares, aquí no hay nada, simplemente hacemos un not. Y por último, ponemos un complemento. ¿Qué pasaba con la oración interrogativa? Era igual que la afirmativa, lo único que hacíamos era intercambiar estas dos partes, ¿no? El sujeto, verbo to be, y ahora las intercambiamos y queda verbo to be y sujeto. Verbo to be en pasado, sujeto, después todo lo demás es un complemento y este que le llamábamos question mark, ¿sale? Ya hicimos un repaso de esto, creo que ya no debe de haber ningún problema con esta estructura. Ahora, no siempre que hablemos de pasado vamos a utilizar el verbo to be. No siempre voy a utilizar el verbo yo fui o yo estuve. ¿Qué pasa cuando quiero hablar sobre yo estudié, yo caminé, yo fui a la escuela, yo hice la tarea? ¿Qué pasa con todos esos verbos? Al igual que en el presente simple, vámonos un poquito para acá, al igual que en el presente simple, esos verbos o esas estructuras van a cambiar. Este solamente va a aplicar para yo fui o yo estuve, que es básicamente el ser o el estar en pasado, ¿no? Y para todas las personas que vengan de más. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el verbo mirar? Mirar televisión. Yo miré televisión ayer o yo vi televisión ayer. Esta estructura es exactamente la misma estructura del presente simple. No hay ningún cambio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Solamente estamos cambiando ciertos detalles. Si ya te sabes esta estructura, ya solamente cambiamos ciertos detalles. Si tienes dudas todavía, puedes regresarte a tus apuntes de primero y ahí va a estar todo. ¿Qué es lo primero que tenemos? Un sujeto. ¿Qué es lo segundo que tenemos? Un verbo y un complemento. Ojo aquí, dice pasado simple con cualquier verbo, que en este caso es el verbo mirar, pero cualquier verbo regular. Esto ya lo hiciste en los ejercicios en el libro, el distinguir un verbo regular de un verbo irregular. Vamos a recordar un poco. ¿Cuáles son los verbos regulares? Todos aquellos que al momento de pasarlos al pasado, valga la redundancia, le vamos a agregar un ed, como en este caso, watch, y se transforma en watch, ¿sale? Con terminación ed.
eso es un verbo regular, ¿vale? Después tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Vámonos a la oración negativa. Tenemos un sujeto y después tenemos algo nuevo, algo que no hemos visto, que es nuestro auxiliar. Como recordarán en el presente, nuestros auxiliares era do y era does. Does para las terceras personas, do para todos los demás. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Ahora, en el pasado también hay un auxiliar, pero no es do, no es does, es nuestro auxiliar did. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que aquí solamente did va a aplicar para todas las personas. Aquí no hay diferencia entre do, does, cuando es tercera persona, cuando la. Aquí no. Aquí vamos a aplicar auxiliar did para todos. No importa si soy yo, si es ella, si somos nosotros, son ustedes, aplica para todos. Tenemos un sujeto, tenemos un auxiliar, tenemos una negación, tenemos un verbo y tenemos un complemento. Cuando hablábamos del presente en terceras personas, yo les hablaba de una regla que era una regla básica, era una regla de oro que decía, cuando tenemos auxiliares, el verbo no se afecta. Es exactamente lo mismo. Tenemos un auxiliar did. ¿Qué pasa con el verbo? Se queda como watch sin ed, como si el verbo estuviera en presente, pero no está en presente. En realidad el pasado está aquí. El pasado está en did, porque did es un auxiliar del pasado, ¿sale? Entonces, esa misma regla que aplicábamos, ¿se acuerdan cuando decíamos she looks, por ejemplo? Le agregábamos una S, pero decíamos she does not look. ¿Por qué? Porque había un auxiliar, el verbo no se afectaba. Es exactamente lo mismo aquí. I did not watch. El verbo no lleva ed, no lo vamos a transformar, no lo vamos a afectar. Y después viene el complemento. ¿Sale? Después vámonos a la interrogativa. ¿Con qué empezábamos una interrogativa? Con el mismo auxiliar. Se llamaba auxiliar porque nos auxiliaba o nos ayudaba a negar y nos ayudaba a preguntar, ¿cierto? Entonces esto es exactamente lo mismo. Otra vez, empezamos con un auxiliar did, después tenemos un sujeto, después tenemos un verbo que no está afectado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un auxiliar y después tenemos un complemento. Volvemos a lo mismo, did aplica para todas las personas. No importa si soy yo, no importa si es ella, no importa si es ellos, este va a aplicar para todas las personas. Si le dan una revisada a sus apuntes de primero de presente simple, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este do se convirtió en did. Eso es todo, ¿sale? Esa es la única diferencia. Ahora, vámonos de este lado y vamos a hablar ahora del pasado simple con cualquier verbo, que es lo mismo que este, pero ahora vamos a hablar de los verbos irregulares. Si los verbos regulares son aquellos que terminan en ed cuando los transformamos al pasado, entonces significa que un verbo irregular va a ser cualquier otro verbo que no cumpla con esa regla, ¿sale? Cualquier otro verbo que termine en i, cualquier otro verbo que termine en cualquier otra cosa que no sea ed, lo vamos a catalogar como un verbo irregular. En teoría ya hiciste este ejercicio en tu libro, ya los mandé a la lista, ¿se acuerdan? Ya hicieron su lista de verbos irregulares, que son los que se transforman completamente, como por ejemplo take, se convierte en took, ¿sale? Ese es exactamente un verbo irregular. Las reglas son exactamente las mismas, son las mismas que acá, solamente quiero hacer un poquito de énfasis en la transformación, y ahí les va por qué. Primero, tenemos un sujeto, que en este caso sería nosotros. Nosotros tomamos, tomar es nuestro verbo, una clase ayer. Este es nuestro complemento. ¿Qué es lo que tenemos que notar? Que este verbo está en pasado, ¿sale? Nosotros tomamos. ¿Cuál es el verbo original? Es el verbo take, ¿sale? Se transforma a pasado y entonces sería took, ¿vale?
Este es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque no termina en E, no es taketh o algo raro. Se transforma a took. Por ende, lo catalogamos como un verbo irregular. ¿Qué va a pasar cuando nos lo llevemos a las oraciones negativas? Y lo tengamos que transformar o lo tengamos que dejar en su forma original. ¿Por qué? Porque cuando hay auxiliar, el verbo no se afecta. Tenemos un sujeto, tenemos un auxiliar, tenemos una negación, pero en el verbo tenemos take en presente, ¿sale? Que en realidad la oración no está en presente, volvemos a lo mismo, el pasado está aquí. Si yo estoy diciendo did, significa que ya sucedió, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Took se convierte en take. Este no se va a afectar, no se va a transformar a pasado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un auxiliar. Y por último, nos vamos con todo lo demás, que sería nuestro complemento. En la oración interrogativa pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque también tengo un auxiliar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el verbo no se afecta. Tenemos un sujeto, bueno, tenemos un auxiliar, un sujeto, un verbo y un complemento. Y acá tenemos un question mark, ¿sale? Aquí take, aquí took. ¿Por qué? Porque aquí hay auxiliar, pero en el afirmativo nunca hay auxiliares. ¿Ok? Estos son básicamente todos los ejemplos de pasado simple que vamos a ver en esta segunda evaluación y parte de la tercera evaluación. Solamente hay que reconocer algunos puntos, hay que recordar puntos estratégicos, vamos a llamarle así. Punto número 1, y esto es importante que lo anotes. Verbo to be tiene sus propias reglas, igual que en el presente, en el pasado aplica lo mismo. Verbo to be, en pasado solamente hay dos, was, were. De cualquier otro verbo, ¿sale? Que no sea verbo to be, en pasado simple de cualquier verbo, se divide en dos. Verbos regulares y verbos irregulares. ¿Cuáles son los regulares? Los que terminan en ed. ¿Cuáles son los irregulares? Todos los demás. Y por último, lo que tenemos que recordar es cuál es nuestro auxiliar del pasado. Nuestro auxiliar del pasado es did. ¿Sale? Eso es todo lo que hay que recordar para este tema de pasado simple, para el examen que vaya a haber, para los ejercicios que estás contestando y para los ejercicios que todavía vienen. Si tienes dudas, por favor, ya sabes, escríbeme en Instagram, si por ahí no te salen las oraciones, si por ahí estás confundido, si ya te hiciste bolas con el presente o ya confundiste pasado simple de cualquier verbo con pasado simple del verbo to be, escríbeme y explicamos esto, ¿sale? Muchas gracias, chavos, y que tengan buen día.